Otra vez. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la conferencia Un tema moral moderno que va a impartir Jorge Satorre en el marco de Quehaceres. Es la penúltima charla de este año, de este diplomado que hemos dedicado a los procesos de investigación de artistas. Jorge, voy a leer tu semblanza y luego te voy a dejar la palabra. Jorge va a presentar su trabajo durante una hora, entre una hora y media, y luego vamos a tener un tiempo para platicar con él. Jorge Satorre estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. Su trabajo se ha ido desarrollando mediante procesos manuales y de experimentación con diversos materiales, comenzando generalmente como una respuesta a pequeños indicios de momentos históricos en los contextos y temas con los que se relaciona. En el campo de la ilustración editorial, el dibujo sigue siendo su medio central, en ocasiones producido por él y en otras invitando a colaborar a colegas especializados en distintos ámbitos, como la caricatura política, la ilustración científica o la historia. Las posibilidades narrativas del dibujo le permiten hacer convivir el registro objetivo con elementos de ficción, entendiendo esta relación como una oscilación de escalas entre lo individual y subjetivo y las versiones generales o hegemónicas. Y ha presentado individualmente su trabajo en Red Cat, Los Ángeles, en 2018, en el Museo Tamayo en la Ciudad de México en 2017, en la Galería Labor en la Ciudad de México en 2017, 2014 y 2010, en Statements, Art Basel en 2014, entre otros importantes espacios. Mil gracias, Jorge. Te dejamos la palabra. Estoy sentado en un sillón acariciando un pointer alemán. Andreas está conmigo. Hablamos sobre la muerte de nuestros perros, yo lloro. Estoy con Monique observando un grupo de estatuas pintadas de colores. Una de ellas empieza a perseguirla. Robo un taxi y voy detrás de ellas. Estoy sentado, una rubia se acerca a mí. Discoteca Amnesia en ruinas. Discoteca Santa Clara en ruinas. Equipo de luces y sonido intacto. Logotipo del Che Guevara. Hola, buenas tardes. Gracias, Nina, por la invitación. Gracias, Silvia, por la gestión de este evento. Les cuento un poco cómo voy a estructurar la plática. Primero voy a hacer una pequeña introducción en donde hice una selección de trabajos que considero representativos de lo que he hecho desde hace 15 años que empecé a trabajar como artista, tratando como de seleccionar algunas obras que representen por un lado el uso que hago del dibujo. Tal vez para entender mejor esta introducción debo decir que como Nina decía antes, yo no estudié artes plásticas, estudié diseño gráfico y aunque nunca he trabajado como diseñador, al final de la carrera estuve poco menos de 2 años trabajando en un estudio de ilustración en donde se hacían libros infantiles, algo de prensa y tras esa experiencia decidí que me quería dedicar a ser ilustrador editorial. Y aunque mi incursión en ese ámbito fue muy corta, ahora me doy cuenta que mi cabeza se moldeó muy a la manera de lo que aprendí en ese tiempo. Aunque cuando empecé a trabajar como artista renegaba de ese pasado, intentaba como hacer exactamente lo contrario, ahora me doy cuenta que se arraigaron como algunas cosas o algunos intereses, tal vez como el tipo de dibujo figurativo y narrativo que hago, una de las cosas más claras. Y también quiero decir que este tipo de presentaciones públicas no se me dan fácil, especialmente, digamos, en los últimos años, en donde el tratar de estructurar mi trabajo y de argumentarlo y de explicarlo es algo que no quiero hacer o no quiero insistir en eso. Y sé que estas pláticas implican de alguna manera ese ejercicio. Es puesto que les pido una disculpa si es un poco dispersa en algunos momentos las cosas que voy a decir.
Es por eso que la primera parte va a ser leída para tratar de darle por lo menos a la introducción un poco de orden. En abril del 2004, época en la que realicé mis últimos trabajos como ilustrador editorial, publiqué en la revista Letras Libres un dibujo acompañando un artículo de la experta en temas migratorios, Tamar Jacobi, titulado La Conexión Mexicana. El texto analizaba la relación entre un par de pueblos de la Mixteca poblana y Nueva York a partir de la creciente emigración originada hacía 50 años con el programa Bracero. Una de estas poblaciones era Piaxtla, ubicada dentro de los grupos de los llamados pueblos fantasmas de Puebla, comunidades que se encuentran en peligro de desaparición por el desplazamiento masivo de sus habitantes a los Estados Unidos. En esa época, en la que me planteaba dedicarme profesionalmente a ilustrar revistas y libros, siempre existió el deseo de desbordar las condiciones y formato del oficio y romper con la subordinación de mis imágenes frente a los textos. De ahí fue que 4 años después de haber ilustrado ese artículo, decidí retomarlo y abordar de nuevo su contenido, pero esta vez basándome en la experiencia de pasar una temporada de mes y medio en Piaxtla. Durante ese tiempo dibujé todo de lo que me fui enterando, tuviera o no que ver con la particular relación de la comunidad de Piaxtla con Estados Unidos. A casi nadie le parecía relevante hablar de la condición fantasmal del pueblo y de las razones por las que esto empezó a suceder décadas atrás. Es sabido que el abandono de la agricultura debido a las constantes sequías fue una de las principales razones por las que se empezó a emigrar desde esa región. Tardé en leer correctamente esas historias que fui escuchando. Aunque en un principio no lo parecían, muchas de ellas explicaban el origen del desplazamiento de sus habitantes. Varios de los dibujos que realicé provenían de relatos relacionados con la vigilancia de los ríos y los cultivos por parte de nahuales. Durante ese tiempo en Piaxtla, me enteré que la primera persona en emigrar fue una señora llamada Maurilia Arriaga, que en 1952 se desplazó a Washington para después mudarse a Connecticut, luego a Nueva York y finalmente regresar en los años 80 a su pueblo. Este dato me dio pie para decidir experimentar con el trabajo a manera de una cadena interpretativa. El caso de Maurilia Arriaga lo conecté con una película que en ese tiempo se había convertido en un referente importante, Tulane Blacktop, del director Monte Hellman. El filme se desarrolla como una carrera de coches en una ruta muy parecida a la que siguió la señora Arriaga. Hellman, antes de ser director, trabajaba viajando por el país haciendo scouting para otros directores. De esta mezcla de referencias fue que planeé un recorrido en coche de ida y vuelta desde Piaxtla hasta Connecticut. El viaje duró 35 días en los que documenté con dibujos sitios donde potencialmente se pudiesen recrear escenas de la película de Hellman. Al regreso del viaje, contacté al escritor Elmer Mendoza y lo convencí de que escribiera un guión cinematográfico basado en Tulane Blacktop, así como en los dibujos de ambas fases del proyecto, las historias que le conté y los personajes que conocí. Ahora pienso que habría sido interesante que la misma Tamar Jacobi fuese la que cerrase ese ciclo escribiendo el guión. En esos primeros 5 años en que decidí dedicarme al arte, y creo que al igual que a muchos de los colegas de mi generación, me interesó todo eso que se había hecho 30 o 40 años antes desde el arte conceptual. Tal vez porque había pasado el tiempo suficiente para retomarlo, o en mi caso probablemente porque era lo más lejano a todo lo que yo conocía como dibujante y desde donde buscaba formas de alejarme. De ahí todos estos entresijos conceptuales de Piaxtla Indiciaria que les acabo de describir y que ahora me interesan mucho menos. Otro trabajo de esa misma época es My Dolmen, en donde de igual manera todo inició con un viaje. A un grupo de artistas y a mí nos comisionaron desarrollar un trabajo a lo largo de un par de semanas en la isla de Córcega. Por ese tiempo empezaba a darme cuenta que parte de mi trabajo, que apenas empezaba a gestarse, estaba en gran medida influenciado por este tipo de viajes y comisiones. Era exactamente lo que deseaba hacer en ese momento, pero el desarraigo y el sentimiento de no pertenecer era una constante en los trabajos que hacía en esa época. Empezaba a cuestionármelo y de ahí fue que surgió mi propuesta para My Dolmen. Cerca del sitio donde nos hospedábamos se encontraba un dolmen, el dolmen de Fontanacha. Pues no sé si sepan lo que es un dolmen, es este tipo de megalitos prehistóricos en forma de mesa que funcionaban principalmente como unas funerarias y
y que tienen una tipología prácticamente idéntica en toda Europa, principalmente. El desconocimiento que hay en torno a ese tipo de estructuras fue un poco el pie para trabajar con ellos, con este dolmen. Esa fue la primera vez en que tuve contacto con un megalito así, y marcó el inicio de una larga relación con este tipo de construcciones. Su condición de monumentos mudos y la mutuación de significado a los que lo han sometido las distintas culturas con las que han convivido a lo largo de tanto tiempo, en algunos casos de hasta 6.000 años, me dio pie a romper la distancia que había decidido tomar en un principio con la isla. Elaboré 5 piedras de papel con mucho detalle, imitando la textura y formas de las rocas que conforman el dolmen de Fontanacha. La última mañana en la isla, coloqué las piedras de papel encima y alrededor del megalito, cambiando la posición de ellas cada determinado tiempo, simplemente para observarlas. Mi ideal era que algún turista tomara fotos sin percatarse de las piedras falsas y que esa fuese la única documentación que sobreviviese, perdida en algún lugar del mundo, pero nadie apareció en todo el día. 3 meses después, el 8 de febrero del 2008, me esforcé en recordar ese dolmen rodeado por mis piedras, con lo cual realicé un detallado dibujo. Los otros dibujos, acompañados de texto, son todos los elementos que igualmente logré recordar en relación con mi estancia en Córcega. En septiembre de ese mismo año, recibí una invitación del puerto de Rotterdam, conocido como Maasvlakte, y SCOR, el organismo encargado de gestionar el arte público en Holanda. Estaba por iniciarse una gran transformación a partir de un plan de expansión de su terreno en un 20%, ganándole superficie al mar para poder almacenar mayor cantidad de containers. Se calculaba que al finalizar el proyecto se habrían transportado un total de 5 millones de toneladas de piedras desde Escandinavia para la construcción de muros de contención. En gran parte del terreno holandés se encuentran muy pocas piedras. Coincidentemente, las pocas que existen llegaron casi en su totalidad precisamente desde Escandinavia hace miles de años por medio de desplazamiento glacial. A estas piedras se les conoce como erráticas y tienen la particularidad de tener un canto plano por el roce con el hielo. Me percaté que mi participación, junto a la de otros artistas, formaba parte de una serie de proyectos compensatorios, la mayoría de ellos con miras a contrarrestar las afectaciones ecológicas del plan de expansión. No era difícil darse cuenta que cada una de esas compensaciones provocarían un daño nuevo y en donde los afectados seguramente eran los menos poderosos. Partiendo de este fenómeno, organicé la búsqueda de una piedra errática que finalmente encontré en una granja del pueblo de Erika, cerca de Emmen. Un geólogo analizó un fragmento de ella con la intención de determinar exactamente su sitio de origen. Con esta información, el 8 de enero del 2010, se transportó y abandonó en un bosque del sur de Suecia. Con este gesto, no sin ironía, que fue apoyado por el equipo curatorial, pero no por el puerto, respondí a la comisión compensatoria que se me hizo, regresando una piedra errática a su lugar de origen como una pequeña aportación por las cientos de miles de piedras nuevas que estaban por ser traídas a Rotterdam. Aparte de 3 caricaturas realizadas previamente a la acción, el evento fue registrado siguiendo un método utilizado en arqueología en Holanda cuando se descubre un sitio en donde existía un megalito prehistórico. Este consiste en localizar los agujeros en donde se encontraban las piedras de carga para rellenarlos con yeso o concreto y dejarlos enterrados como marca. Pocos años después, en el 2013, me encontré con otro caso relacionado con megalitismo. Unos amigos me invitaron a pasar una temporada y a proponer una intervención en su casa, la cual es también un espacio de arte en Barcelona. De ahí su nombre, Half House. Me enteré de que un saurí, que son las personas capaces de detectar agua por medio de energías, que había estado involucrado en un proyecto previo, había comentado la posible antigua existencia de un menhir en el jardín de la casa. Un menhir es otro tipo de megalito con forma fálica. Establecí entonces una serie de relaciones entre este supuesto, el par de pilares que se encuentran a la entrada de la casa y la creencia de que la Virgen del Pilar tuvo su origen en un menhir esculpido que por largos procesos de aculturación había terminado siendo un sitio cristiano.
El trabajo consistió en modelar en barro una réplica de los pilares de la casa y colocarla en uno de los sitios en los que el menhir habría estado, justo frente a una de las columnas. El pilar desde entonces se encuentra almacenado y está planeado en algún momento, cuando encuentre los medios y el lugar adecuado, enterrarlo en algún sitio en el campo de manera vertical. Una piedra que se convierte en menhir, un menhir que se convierte en menhir con una cruz pintada, un menhir con una cruz pintada que se convierte en menhir con una cruz esculpida, un menhir con una cruz esculpida que se convierte en menhir con una figura en lo alto, un menhir con una figura en lo alto que se convierte en pilar con una virgen en lo alto, un pilar con una virgen en lo alto que se convierte en virgen del pilar. Sexo en 4 o 5 posiciones. De una manera parecida al trabajo que expliqué al inicio, el motivo de ese viaje, al que le siguieron unas 3 o 4... Las ideas y metodologías propuestas por el historiador Carlo Ginzburg han representado una gran influencia en mi trabajo, algunas veces de manera evidente, como es el caso de los negros. A principio del verano del 2011, visité por primera vez el pueblo de Monterreale Valcellina, en el Friuli italiano, lugar donde vivió y fue sentenciado a muerte por la Inquisición Menocchio, el ahora célebre molinero protagonista del Queso y los gusanos de Ginzburg, el libro paradigmático de la corriente historiográfica conocida como microhistoria italiana. Para los que no estén familiarizados con la microhistoria italiana, es un momento post-68, aunque sus miembros reniegan de que se le llame corriente o escuela. Fue una serie de métodos historiográficos recuperados en gran parte de la corriente de los anales entre las guerras y post-Segunda Guerra Mundial, en donde a grandes rasgos podría decir que intentaron aplicar un cambio de escala en su punto de observación. Proponían básicamente atender partes aparentemente no relevantes de la historia, analizarlos minuciosamente, y una vez que esa pequeña sección fuera comprendida, se hacía un proceso comparativo con la parte representativa o hegemónica de la historia, digamos, y ese ellos consideraban que ahí estaba la verdad, digamos. A diferencia de la microhistoria mexicana, que fue acuñada años previos, ellos creen como indispensable ese traslado a la escala macro. Sin eso les parece simplemente una cuestión cosmética hablar de reducir la escala. Bueno, luego hablaré un poquito más de esto. De una manera parecida al trabajo que expliqué al inicio, el motivo de ese viaje, al que le siguieron unas 3 o 4 visitas más, era intentar poner en práctica la idea de indagar en la posible existencia de fragmentos de un libro o una historia que no aparecen escritas en los textos. En este caso, utilizando el libro de Ginzburg. El Queso y los gusanos trata de un molinero de esa región en Italia, que fue asesinado por la Inquisición por sus particulares declaraciones acerca de Dios, la Iglesia, la creación del universo, y fue construido a partir de las actas de los curas de la Inquisición, que a lo largo de los juicios que tuvo Menocchio lo transcribieron todo, y a partir de eso Ginzburg fue tratando como de imaginar los libros que Menocchio leía, el tipo de vida cotidiana que tenía. Entonces se dice que es como el eslabón perdido de ese siglo en esa región del Friuli en Italia. Con la ayuda del experto en Menocchio, Aldo Colonello, el estudiante de Historia del Arte Davide Sanuta y de los ilustradores Arthur Lien y Jorge Aviña, desarrollé una serie de trabajos siguiendo el principio antes mencionado. Ahora no hablaré de todos ellos, solo de la conclusión. Le planteé un ejercicio a Ginzburg que consistía en hurgar en su memoria con la intención de recolectar imágenes mentales que hayan sido determinantes en su vida y que no necesariamente estuvieran presentes en su investigación.
preferiblemente aquellas generadas a partir de haber escuchado o leído una historia. El 29 de septiembre del año 2012 nos reunimos en Bolonia y desde un principio dejó en claro la incomodidad que este ejercicio le provocaba. I was trying to understand how childhood memories can shape adult experiences. For instance, choices in terms of research and so on. But this is not something which is necessarily related to research. It can be related to anything else. I could say that those images are part of my visual legacy. So to speak, I probably never saw them again. I could look them up now, but I think that if I retrieve them, there will be a risk. More than a risk, I mean, it will become reality. The new experience will erase the previous one. I had that experience going back to an apartment I lived during my childhood, and this was a big mistake. In a way, I still have recollection of the previous experience, but I'm disturbed by the fact that uninteresting experience, entering that apartment, is, in a way, imposing itself over the previous experience. So you are interested in keeping those images in the obscurity? Yes, because I think that those images are, in a sense, still working now. I mean, when I write, I don't see an image. El encuentro en Bolonia se convirtió en una larga conversación acerca del poder de la imagen y la tensión que existe en esta en relación con el texto. Casi sin darse cuenta, Ginsburg empezó a revelar varias de esas escenas que yo buscaba, desde el impacto que le provocó un personaje de Cera una volta, uno de los primeros libros ilustrados que leyó en su infancia, hasta el momento en que Werner Herzog le pidió que imaginara al actor que representaría a Menocchio en una posible adaptación del Queso y los gusanos, pasando por la supuesta relación que existe entre el personaje musculoso del cuadro Baco e Ariana de Tiziano y la representación de Laconte. De esas imágenes evocadas por Ginsburg, surgió la idea de esculpir cada una de ellas en ladrillos o modelarlas en barro para después fragmentarlas y crear nuevas organizaciones. Este mismo tipo de conversaciones las he seguido teniendo con algunas personas que han sido importantes a lo largo de mi vida. Cada uno de ellos, en distinta medida, me ha ido compartiendo escenas que de manera recurrente les aparecen mentalmente sin probablemente conocer su origen. Como un subcapítulo de este mismo trabajo, he ido invitando a varios caricaturistas políticos que me interesan a que dibujen una imagen con todas las características de su trabajo cotidiano en prensa, pero con la particularidad de que el tema sea una imagen mental que los persigue, por lo que tal vez solo ellos podrían descifrar el significado de esa caricatura. En cada uno de los casos he intentado que el medio impreso en donde trabajan normalmente estos moneros, publique las imágenes sin ningún tipo de aviso a los lectores, pero nunca lo he logrado. Hasta ahora he mostrado esas imágenes a manera de murales. El texto de Ginsburg, donde desarrolla la noción del paradigma indiciario, que en gran medida sustenta los principios de la microhistoria italiana, en específico su propuesta de aplicar una oscilación comparativa de escalas entre lo anómalo o marginal y las partes representativas para entender más eficazmente la realidad histórica, es el área que más claramente, aunque desde un entendimiento muy personal, ha marcado mi manera de trabajar como artista. En noviembre del 2014, Charb, director del semanario satírico francés Charlie Hebdo, aceptó hacer una de estas caricaturas. Hi, Jorge. I had Charb on the phone. He had no time, that's why he didn't answer. But he's interested by your project. He told me he will try this weekend to do a drawing for you, and that I should recall him on Wednesday. He is not sure he will find the time, but concerning Luz, Charb forward him your proposal, but doesn't know if he's interested. He gave me his personal email. Sabiendo que desde 2011 Charb vivía amenazado de muerte, su dibujo me dejó muy impactado. Menos de 2 meses después lo asesinaron y esa imagen que tal vez solo él y su gente más cercana podrían entender, habría pasado en un instante a contar una historia que nos concernía a todos. Una oscilación de escalas que se me salió totalmente de las manos. Con la curadora Catalina Lozano, a principios del año 2012, comencé a visitar el Museo Comunitario del Valle de Jico.
en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, liderado por Genaro Amaro Altamirano, cofundador y cronista del museo. Este se inició en 1996 y a la fecha incluye más de 5,000 objetos prehispánicos, donados por los vecinos del lugar a partir de hallazgos espontáneos mientras construían sus casas o labraban la tierra. Sin ningún tipo de apoyo, el museo se mantiene gracias al trabajo voluntario de la comunidad local. La colección está reconocida y documentada por el INAH, aunque muchas de las piezas han perdido parte de su valor arqueológico por no haber sido analizadas en su contexto. En paralelo, el museo cuenta con su propia clasificación, siguiendo los criterios arqueológicos e históricos que don Genaro ha ido desarrollando de manera empírica desde su llegada a Valle de Chalco. Información que en muchas ocasiones difiere de la proporcionada por el INAH. Esta actitud de oposición a la oficialidad, en donde el valor afectivo y simbólico convive con la parte científica, es el lugar desde donde surge el trabajo titulado Matar Vasijas. Una selección de 18 piezas prehispánicas de piedras del Valle de Jico fueron replicadas con minuciosidad utilizando el mismo tipo de material. Todas ellas son objetos funcionales, reutilizados actualmente por sus dueños en labores domésticas, después de haberlos hallado de manera espontánea. Cada réplica se partió en 2 pedazos y estos a su vez se reprodujeron de nuevo, con la particularidad de que cada fragmento tiene la masa del otro, provocando que el trozo pequeño y el grande en el chico. El título proviene de las interpretaciones sobre la costumbre de distintas culturas mesoamericanas de en ocasiones hacer un orificio o romper los utensilios domésticos que se enterraban junto a sus difuntos a manera de ofrendas con el fin de consagrarlas. Como ya he mostrado y como mostraré más adelante, hay una escena que represento continuamente en los distintos contextos con los que trabajo. Siempre hay un momento en que siento que algo se rompe, que se puede inclinar para un lado o para otro. Muchas veces las escenas son peleas campales, a veces no está tan claro y no sabemos si es un conato de linchamiento o un festejo. Otras veces son grandes borracheras o orgías. Matar vasijas y el gesto que decidí tomar con esas réplicas representa en parte algo parecido a esas imágenes, una especie de diagrama físico de algo que solo se puede intuir. The digger's not screwed in good. Which way? Oh, never mind. Have a look, yeah, there might be on.
por qué decidí mostrarlo. Aunque hace 15 años más o menos que hice ese video y ahora es realmente, hace mucho que no hago videos y es como un medio, como que no tomo nunca en cuenta como opción para materializar los trabajos. Para mí es importante ese trabajo porque se hizo en una época en donde llevaba más o menos año y medio en que yo había decidido dejar de dibujar y empezar a hacer arte o lo que yo entendía que era arte en ese momento. Curiosamente, ahorita me encuentro como mucha relación con las decisiones que tomé en ese momento y me gusta que aparezca como ese ciclo, que las cosas que hice muy al principio se parecen a las cosas que quiero hacer ahorita. Ese trabajo fue una invitación a trabajar en un pueblito, en una isla en Irlanda y en un pueblito que está enfrente de la isla, en el sur, en West Cork. Básicamente me dijeron, ven 15 días aquí y desarrolla una obra. Y en esa época yo me tomaba como, le daba mucha importancia a las cosas y para mí era como, quería tomar con mucha seriedad mi nuevo oficio. Y le reclamé que eso no era posible, que yo apenas hablaba inglés, que en 15 días yo no podía hacer algo realmente. En algún momento decidí darle la vuelta y decirles, ok, acepto ir a trabajar allá, pero voy a hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver con su cultura ni su contexto. Entonces, solo pido que me consigan una casa abandonada como fuera del pueblo, que no tenga ningún contacto con la población. Esa acción que vieron es una recreación medio teatral. Realmente había como un guión, duró 50 minutos, pero había varias cámaras, entonces no hubo cortes en la acción. Es una recreación de una acción sucedida en el año 76 en Nueva York, en la Universidad de Cornell, hecha por Gordon Matta Clark y su amigo Dennis Oppenheim. Bueno, no sé si es relevante contar esto, pero Matta Clark estudió arquitectura en esa universidad y él estaba en contra de los métodos que se enseñaban en ese momento y lo invitaron a participar en una exposición que sucedía ahí mismo en la universidad, junto a fotografías y trabajos y maquetas de algunos de sus profesores. Y él lo que hizo fue mostrar unas imágenes de vidrios rotos en el Bronx, de una unidad habitacional que había diseñado el director de la escuela, que él era un compañero, era Richard Meyer, el director era Peter Eisenman. Y o sea, ya de por sí la decisión de mostrar esas fotografías era muy agresivo. No le bastó y la noche anterior a inaugurar llegó con Dennis Oppenheim, supongo que borrachos, con un rifle de Oppenheim y reventaron las ventanas de toda la galería. Y Peter Eisenman, el director, inteligentemente lo que hizo en vez de denunciarlos fue pedir que se repararan inmediatamente las ventanas antes de inaugurar y que no hubiera registro de eso y que hicieran como que no había pasado nada. Entonces sobre todo el gesto de Eisenman en ese momento me tenía fascinado en relación a como varios trabajos de ese periodo en los 70s que yo seguía. Y entonces les dije, pues voy a recrear eso que tiene que ver simplemente conmigo y no tiene nada que ver con esa isla donde voy a trabajar. Aunque luego, eso no me avisaron la gente que me invitó, pero no sé si adrede, pero eligieron esta casa que había tenido un pasado en donde un pretendiente de la hija de la familia, al que no le permitían verla, había llegado una noche y había reventado las 3 ventanas a pedradas. Seguramente si me hubieran dicho eso, yo no habría aceptado trabajar con esa casa. Pero
Digo que es parecido a la manera en que ahorita quiero trabajar, en el sentido de que quisiera que la manera en que me involucro con estos lugares en donde trabajo sea como más circunstancial, que no partan de una investigación o de pasar largos periodos en los lugares, que es más o menos lo que estuve haciendo con los trabajos que antes expliqué. Y también ese video para mí explica mucho la manera en que yo me formé, digamos, o el periodo en el que me tocó formarme, en donde nuevos elementos aparecieron en la estructura del arte, como las residencias artísticas, el escribir un statement para explicar tu trabajo, el hacer estudio visits de 1 hora, en donde explicas el trabajo a alguien que no te conoce, el comisionar trabajos en otros países, porque es más barato que transportar y pagar un seguro. Entonces, son una serie de factores en los que yo entré de cabeza. O sea, a mí me parecía perfecto que así fuera, aprendí que así era el juego y tardé tiempo en darme cuenta que en paralelo a, digamos, la educación artística que recibí de parte de mis amigos, que fue más o menos la manera en que me fui desarrollando, estaban todos estos elementos que moldearon totalmente muchas decisiones, que se terminaron quedando atrapadas, digamos, en mi metodología. Ahorita, o tal vez desde hace unos 4 años, estoy tratando de atender a todas esas partes que creo que son dispensables, detectar como cuál es la esencia de las cosas con las que quiero tratar, los temas de los que quiero hablar. Entonces, de alguna manera, estoy aplicando a mí mismo lo que es esa idea de romper un objeto y convertir el pedazo chiquito en el grande y el grande en el chiquito. O sea, que es lo mismo que hice en las colaboraciones con los caricaturistas, con Carlo Ginzburg. Sí, diría que para que se entienda mejor, estoy sin darme cuenta aplicándome a mí mismo el ejercicio que hice con Ginzburg, como tratar de detectar esas partes que siempre habían parecido secundarias en mis decisiones y tratar como de explayarme en ellas. Y creo que eso sucedió hace más o menos 5 años por varios factores, tal vez lo que sucedió con Char, creo que es una razón, la edad que yo tenía ese momento en donde empezaba a dejar de ser artista emergente, antes eso me parecía una tontería, pero ahorita creo claramente que hay esa clasificación en donde hay una sobrevaloración de lo emergente, una serie de circunstancias personales y de repente como sentir que estaba desencanchado en el circuito del arte, tanto en todos los ámbitos, como en el ámbito institucional, en el mercado. Entonces vi como que algo había como unas nuevas reglas del juego. Entonces fue un periodo complicado de entender todas esas cosas y de repente hubo como una visión genial en donde se decantaron como muchas cosas y aparecieron estas cosas que digo que no pensaba que fueran importantes. Y curiosamente son una serie de elementos que no encajan para nada en lo que, digamos, un artista de mi edad probablemente debería estar haciendo, tanto en temáticas como en maneras de formalizar. Me di cuenta que realmente yo quería atender las formas, que era algo nuevo para mí. Yo antes siempre renegaba hablar de formalismo para mí era estar vendido totalmente. Y bueno, este trabajo es tal vez el primer caso en donde me he sentido como
pero contento, en donde he sentido que no existe ninguna de las, probablemente de imposturas que inconscientemente existieron en mi trabajo a lo largo de los últimos 15 años. Es como, pienso que, aunque seguramente no lo logré totalmente, pero me esforcé en hacer pocas concesiones. Me propuse, aunque eso sí no lo logré para nada, hacer un trabajo que no partiera de una investigación previa. Esto es la Galería Labor en México, con la que, digamos, la conozco bien porque llevo tiempo trabajando con ellos y yo en ese momento vivía justo a un par de cuadras. Tenía muy buena relación con los perros, era una casa que conocía bien, digamos, con la que un contexto en el que me sentía cómodo. Y no sé si ustedes han escuchado, originalmente esta era una casa que diseñó el arquitecto Enrique del Moral, construyó en 1948, está justo enfrente de la casa Luis Barragán. La construyó en una ex mina de arena y tepetate. Bueno, en su tiempo era una de los mejores ejemplos del modernismo en casas particulares. Él vivía ahí con su esposa. Luego en los 80, no recuerdo exactamente cuándo, murieron los dos, no tenían hijos. Los sobrinos decidieron ponerla a la venta en los 90s y desde Casa Barragán, al parecer, le pidieron a la familia que les diera chance de tratar de encontrar como un comprador ideal, que idealmente aceptara restaurarla y abrirla al público. Entonces, al final se les ocurrió la idea de acudir a Fernando Romero, que en ese momento empezaba a coleccionar casas modernistas. Fernando Romero es el que estaba diseñando el aeropuerto, el que hizo el Sumaya. Y entonces sonaba efectivamente un comprador ideal, era un arquitecto, una persona aparentemente sensible, con dinero. Y en el año 2003, me parece, no me acuerdo si en enero o en diciembre de 2003, pero fue en una Navidad y un Año Nuevo, sorprendentemente llegó con un equipo de trabajadores y grúas y le dio en la torre a todo el jardín, que es lo que ahora es la galería y la bodega de la galería. Originalmente tenía más del doble del jardín que tiene actualmente, y toda el ala izquierda de la galería era un ventanal donde estaba la sala y el comedor. Y él hizo esta nave, tapó esas ventanas y empezó a utilizarlo como oficina. Bueno, como ahí tenía todos sus respiradores. Entonces el gremio de los arquitectos se le echó encima, obviamente, nadie entendió de dónde venía esa decisión. Él se defendió diciendo que era una casa que no estaba protegida. Entonces, a partir de esa historia, tomé las decisiones de todos los elementos que conformaron la exposición. No quería hacer demasiado eco de ese caso que se podía prever muy polémico, porque no quería que ese fuera el sentido absoluto de mi trabajo. Entonces lo simplifiqué a pensar que el efecto que me interesaba de la acción de Fernando Romero era esa relación conflictiva que había evidenciado entre un jardín y una casa, que creo que realmente existe en cualquier construcción, que es una relación que quiero pensar que es al mismo tiempo poética, en donde comienza con una disputa horrible en donde uno se impone sobre el otro, pero están destinados a vivir, si no es para siempre, durante muchos años, a vivir juntos. Entonces, a partir de esa idea, lo primero que hice fue abrir ese hueco en uno de los muros que conectan con el jardín, con la intención de crear
este puente, digamos, esta estructura que conecta físicamente los dos lugares y utilizarlo como un carril en donde yo pudiera mover un polipasto que transportara esa escultura que finalmente resultó. La escultura se hizo haciendo un agujero muy grande, me puse como limitantes, unos limitantes que me sirvieron para que la decisión de qué forma adoptaría esa escultura no fuera mía, sino que fuera un poco espontánea. Decidí que los límites del agujero que hice para el vaciado se detuvieran inmediatamente que aparecieran raíces, o bien que se detuvieran cuando llegaran como al límite de esa puerta que abrí, ¿no? Entonces la forma fue totalmente aleatoria. Lo que tenía decidido, todo fue como medio respondiendo a lo que iba encontrando en el proceso. La galería aceptó dejar cerrado como mes y medio entre exposiciones, lo cual me permitió hacer este trabajo que fue como muy largo. Los dibujos que luego van a ver, todos se hicieron en el momento, a excepción de uno. Y lo que sí tenía decidido previamente es que ese agujero lo quería decorar, lo quería ornamentar con una serie de sellos que hice fundiendo las herramientas que se utilizaron para hacer el agujero. O sea, algunos picos y palas y otras cosas, no creo que se llaman, se fundieron y modelé en plastilina una serie de elementos que aparecían en el jardín, elementos orgánicos que venían de las flores, de algunas plantas, de los árboles, de las patas de los perros. Entonces esas figuritas orgánicas las forcé para que se convirtieran en patrones y permitieran ornamentar el interior de estos agujeros. Ahí es un poco el proceso de vaciado. Bueno, en esta plática realmente no quiero meterme como en justificaciones conceptuales, sino más en los métodos o en las decisiones que he tomado en mi trabajo, que fue creo más o menos lo que me pidió Nina. Pero con eso de la decisión de ornamentar de esa manera las figuras, para mí era como la idea de volver como la noción primigenia de lo que era el ornamento, en donde se utilizaban realmente flores, plantas y animales para decorar el ambiente, y cuando hubo la evolución técnica, esos elementos se convirtieron en piedra, en acero, en bronce. Entonces quería hacer como una perversión de esa relación invirtiendo los elementos. Bueno, no sé si queda muy claro, pero bueno, venía un poco de ese referente. Luego la serie de dibujos y el título gestaron un poco pensando en William Hogarth, el pintor e ilustrador inglés, que a principios del siglo XVIII hizo este trabajo que él describía como un resultado de una crítica a los elementos morales modernos de su época. En específico me interesaban las sátiras que hacía de las conversation pieces, que eran básicamente estas escenas muy de moda en esa época en Europa, en donde se representaban a grupos o parejas teniendo una plática, sobre todo de políticos y gente de la burguesía. Y olvidé incluirlo, pero por ejemplo Hogarth tiene una escena que se llama A Midnight Modern Conversation Piece, creo, en donde está una serie de políticos totalmente borrachos después de haber tenido una reunión,
Y especialmente hay unas piezas que a mí me encantan y que estos dibujos en concreto trataron de referenciar, que es unas pinturas que hizo Hogarth que se llaman Before and After, en donde pintaba el momento en donde una pareja se está conociendo, está como en un proceso de cortejo, que esas son como las típicas conversation pieces de parejas, y él lo que hacía exactamente luego la misma escena, pero después de haber tenido sexo. Entonces había como algunas diferencias donde reconocías que algo había pasado. Yo quise aplicar lo mismo con elementos de la casa. Por ejemplo, aquí es un elemento como muy representativo del fondo del jardín de la casa de Enrique del Moral, en donde había este tronco seco, y puse a uno de los perros orinando y repitiendo la misma acción justo en esa mesita colocada en donde estaba ese tronco, que era como una mesita que puso ahí Fernando Romero para tomar el café o lo que sea. Esa manera de colgar los dibujos es como el método que he utilizado en los últimos años, que para mí en sí son como unas pequeñas esculturas. Vienen de una práctica que escuché en Ecuador hace unos 6 años, más o menos 6 años, y estaba trabajando con un herrero ahí como produciendo unas esculturas, y realmente estaba tratando de aplicar esa idea de acceder a zonas de su oficio que fueran como irrelevantes o que pertenecieran como a lo que yo digo que es como el subconsciente de su trabajo, como lo que intenté hacer con los caricaturistas. Y con él funcionó súper bien esa conversación, esa colaboración, perdón, y descubrí que tenía una montañita de estos pedacitos de fierro. Le pregunté qué eran y me dijo, no, esas son filos de herramientas viejas que yo conservo siempre que algún cliente trae una de estas herramientas. Dice, cuando están muy viejas no es suficiente afilarlas con el esmeril, tienes que forjarlas, ponerlas al rojo vivo, martillarlas, aplanarlas, entonces se le hacen como estas curvas y eso lo tienes que cortar con la radial y resulta estos desechos. Y nosotros creemos que en esos fragmentitos de la herramienta se conserva toda la historia de la labor y como toda la energía del trabajo. Y si lo vuelves a poner al rojo vivo y lo metes en un vaso de agua, uno se puede beber esa historia y puedes realmente utilizarla para solucionar cualquier tipo de problema que uno tenga. Entonces él y su familia lo utilizaban para todo tipo de cosas. Me contaba una historia en donde un asistente suyo estaba muy triste y muy deprimido porque había una muchacha que le gustaba y el papá literalmente lo golpeaba siempre que lo veía, lo odiaban en la familia. Y entonces mi amigo dijo, no, pues tómate esto todos los días, y desde entonces están juntos. Entonces, de hecho, en una plaza de Quito venden a $5 un vasito de agua de esto, que se llama agua de acero. Luego he trabajado mucho con esta idea y estoy preparando un nuevo proyecto que está completamente basado en esta práctica. Y bueno, esta, por ejemplo, es una escena de la maqueta que hice para esa exposición en labor, que para mí es muy importante porque también fue un síntoma de una manera nueva de trabajar para mí, en donde me empecé a preocupar realmente de cómo se veía una exposición. O sea, empecé a disfrutar de otra manera y me quité como ese pudor de que las cosas se vieran bien hechas, bien acabadas. Y ahora en todas las exposiciones en las que participo hago una maqueta
y desarrollo una relación que disfruto mucho con ellas, en donde es muy parecido realmente a la experiencia que puede tener uno con el espacio. Entonces también eso me hizo ver que esa manera contextual anterior mía de trabajar a partir de investigaciones, de tratar como de no tomar una decisión hasta que no existiera como un entendimiento relativo con el sitio, se trasladó a cosas más simples como tratar de entender el espacio físico. Entonces, de ahí que cosas que he hecho últimamente tienen un punto medio que tienen que ver con la arquitectura, pero eso ha sido sin intención. Por ejemplo, es una escena en donde represento el día en que se colocó la antena de telefonía sobre la galería. Realmente hay una antena enorme sobre la galería. Y yo digo que fue el día en que se le entregó un cetro a Fernando Romero por haber vendido su alma al diablo. Entonces ese fue como la conclusión de la decisión de destruir esa casa. Y hay como esa luz que cae sobre el cetro, ¿no? Este fue el único dibujo que se hizo previamente, que tiene un valor equivalente a lo que dije de la maqueta antes. Es un dibujo que hice para convencer a mi galerista, en donde estratégicamente aparecen los perros, porque sabía que eso le iba a gustar. Luego se volvieron protagonistas de la exposición de alguna manera. Y entonces lo que sucede, obviamente la forma no terminó siendo esa, pero todo lo demás, la estructura, por ejemplo, nos dimos cuenta que no era lo suficientemente resistente para hacer ese tipo de desplazamientos, pero yo insistí que la dejáramos así porque ya se había tomado una decisión a partir del dibujo y a partir de mis maquetas. Entonces dije que si se tenía que reforzar, se reforzara, pero que el diseño no se iba a cambiar. O sea, sí, hay en la mañana hablaba con un amigo como de este gusto que acabo de descubrir por ver de repente representado algo que imaginaste, y de ahí viene como ese empeño. Y bueno, al igual que el dibujo de la maqueta, en donde había esa mano sosteniendo otra mano, no se sabe las manos de quién son, no se sabe si es una mano que está controlando o que está sugiriendo o seduciendo. Quise hacer como algunos acercamientos entre lo que es el mundo del trabajo duro, como el trabajo evidentemente productivo, con elementos que pudieran representar un opuesto, como puede ser emborracharse, tener sexo, dormir, como situaciones que tal vez de una manera muy simple representan un opuesto a lo que es la productividad. También es un guiño a esa conversation piece que les dije de Hogarth, en donde los políticos están borrachos. Aquí es una escena de la fundición en donde hice estos sellitos que les dije, con los que ornamenté el agujero. Es una fundición en Monterrey. Son dibujos que vienen, esa es una nueva cosa en donde yo me impongo que todas las imágenes que haga sean prácticamente provenientes de mi imaginación y de mis recuerdos. Entonces hice como algunos apuntes ahí mismo en la fundición, pero bueno, todo lo demás es ficción. Y esa decisión de producir imágenes que son imaginadas resultan en un tipo de estilo, un tipo de calidad en el dibujo que me parece honesto. Cuando trabajaba de ilustrador siempre había esa presión de encontrar tu propio estilo y había mucho maquillaje. Entonces, yo sufrí mucho con eso, y aunque la figuración y lo narrativo nunca lo dejé,
este tipo de dibujo creo que es exactamente lo mejor que yo puedo dibujar, lo cual resulta en escenas un poco caricaturescas porque no puedo llegar a más. Son bocetos reales que hice para los herreros, que luego intervine con estas escenas, que son, como decía antes, situaciones en donde no sabes qué es lo que está pasando exactamente. Podría ser un reclamo masivo, una fiesta o un festejo porque justo se consiguió colocar esa viga que era pesadísima, o allá no sabes qué pasó, si están descansando o están crudos. Y este es un árbol que hay una historia, así como hay 1000 historias en torno a la modificación que tuvo esa casa, que me contaron gente que vive en la calle, bueno, que vive en las casas de esa calle, los puestos que hay en la esquina, gente que trabajó con Fernando Romero. Y una de ellas es que había un pirul muy grande al fondo de la calle y lo cortaron Fernando Romero lo cortó porque supuestamente su suegro, que en ese tiempo era Slim, pensó que era peligroso tenerlo al lado de la puerta de su oficina y se lo echó. Y me encontré en el jardín de la galería un montón de pedazos de árbol que yo creo puede ser ese árbol del que se habla. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de dibujo casi científico, en donde yo me puse enfrente de esos troncos y los dibujé todo lo bien que pude. Luego, el otro trabajo que quiero como hablar con más detalle, casualmente también se hizo en el estado de Puebla, al igual que el primero que describí en la introducción. De verdad que no lo planeé así, pero vi que me funcionaba muy bien para comenzar y para concluir esta plática. Y también me hace especialmente ilusión hacer esta charla aquí por la relación que yo he creado con Puebla, circunstancialmente realmente. Este es una ladrillera en Ajalpan, al ladito un poquito más adelante de Tehuacán, en donde son conocidos por este tipo de ladrillos y losetas muy blancos, que son resultado por un lado, de las tierras que hay ahí y de las altas temperaturas que consiguen el combustible que usan en sus hornos tradicionales, que usan un arbusto que se llama chimalacate. Bueno, según ellos, esa es la razón por la que salen blancos y que también son especialmente resistentes por la alta temperatura de la cocción. Este trabajo surgió, es como el ejemplo más claro de ese proceso en donde traté por primera vez como de sacar cosas que tienen que ver conmigo como individuo, lo cual era también algo medio prohibido en las decisiones que tomaba hace años. Y viene como de una escena que a mí me empezó a aparecer hace unos 6 años más o menos, una escena horrible en donde hay una matanza de un animal muy violenta, y me aparecía realmente como de repente, ¿no? Yo no sé si el mismo interés que puse en esa imagen la primera vez que escuché provocó que se volviera recurrente. Al igual que esas imágenes, yo tengo otras que me intrigan mucho, que fue lo que por ejemplo, las escenas que Ginsburg me confesó, o que mis amigos y familiares me han ido confesando a lo largo de los últimos años. Pero bueno, en algún momento perdió importancia esa escena, porque creo saber cuál era el origen. Entonces eso me permitió perderle respeto y decir, tal vez ahora es momento en donde yo pueda manipular realmente esa imagen que tengo en mi cabeza. Y empezó la idea de
de maneras en que eso se podría representar, ¿no? Pensé en simplemente hacer dibujos, luego con este interés que les dije de afectar el espacio con el que trabajo, me invitaron a hacer una exposición en el Museo Tamayo y dije, bueno, pues aquí es el momento en donde voy a aplicar esta idea que sucedió justo al mismo tiempo de la exposición que expliqué previamente, por lo que para mí son trabajos hermanos, porque en mi cabeza estaban totalmente mezcladas las decisiones. Básicamente lo que hice fue recrear la superficie de la sala en donde iba a estar mi exposición, con estas losetas frescas. Para eso fue que se tuvo que armar este techo, y también hubo que organizarse súper bien para conseguir hacer esa superficie tan grande, que era más o menos de unos 110 metros cuadrados, para que las primeras losetas se mantuvieran frescas cuando las últimas se hicieran, aparte de que normalmente las losetas dejan un espacio, o sea, cuando se están haciendo, se intenta ponerlas bien juntas, pero es imposible que sean, creo que se le llama hueso, porque la plantilla que se utiliza, bueno, tiene un grosor, entonces nunca la puedes pegar justo a la otra. Entonces tuve que diseñar una plantilla especial con un sistema que no tiene agarraderas, entonces de esa manera se podía juntar totalmente a la anterior. Y bueno, posteriormente se iban cubriendo, y la idea es que al amanecer, después de todo este trabajo, una pareja de lobos acecharan a un grupo de borregos. Luego se decidió que fuera solo un borrego. La decisión de utilizar estos animales fue también como muy larga, porque en esa imagen que tenía yo en mi cabeza, yo nunca vi qué tipo de animales eran, yo solo veía la violencia, la sangre, veía claramente que había una diferencia de fuerzas muy grande, que había animales poderosos atacando animales muy débiles. Y entonces en ese momento, cuando estaba pensando de dónde viene esta imagen, no sé qué, dije, seguramente este es como una escena que representa simbólicamente algo que es inherente a la humanidad en general, no solo a mí, y que tiene un origen ancestral, y yo simplemente la estoy heredando y estoy tratando como de representar problemas míos. Y ahí fue que hice un link de nuevo. Aquí fue como el fracaso de hacer un trabajo, de no hacer un trabajo referencial. Apareció un ensayo de Ginsburg que mencioné antes, que es el paradigma indiciario, en donde él describe los pilares de su metodología como historiador, y de alguna manera de algunos miembros de la microhistoria italiana, y él decía básicamente que sus padres teóricos eran Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, Sigmund Freud y Giovanni Morelli, que era un historiador italiano que a finales del siglo XIX propuso una nueva manera de analizar cuadros del Renacimiento y tratar de descifrar su autoría. Y él lo que hizo fue decir, hasta ahora los historiadores hemos analizado las partes en donde se puede reconocer la escuela del pintor, que son las partes más evidentes y más representativas, y debemos atender los lugares en donde el pintor no pone atención. Ahí es donde realmente está su huella como pintor, como individuo, y ahí es donde podemos saber quién es esa persona realmente. Entonces, lo que sucedió es que Sigmund Freud estaba en contacto con Giovanni Morelli y reconoció que probablemente él era el verdadero fundador de
del método psicoanalítico, y a su vez Arthur Conan Doyle era seguidor de las investigaciones de Freud y de Giovanni Morelli. Entonces Ginsburg utiliza a estas tres personas como pilares teóricos, y dice que hay una cita muy bonita que realmente es a lo que quería llegar, que él cree que el inicio primigenio de lo que es narrar, de la narración y de lo que se podría decir que es escribir una historia, se encuentra en el momento en donde los cazadores fueron conscientes que las huellas que veían en la tierra les indicaban la ruta que había tomado el animal que estaban buscando. Entonces ese momento de evolución, si ustedes quieren, en la mente de un cazador, él dice que es el primer ejemplo en donde se narró. Y entonces yo quise, me gustó pensar que mi escena podía tener con una escena que no me pertenecía a mí realmente, que podía tal vez venir de una época en donde existían esos cazadores. Y se convirtió este trabajo en una especie de cita física, o de alguna manera como de homenaje a los métodos que yo he utilizado en los últimos 15 años y que he ido detectando poco a poco. Uno de ellos es esta cita que digo de los cazadores, y también eso me dio pie a decidir qué animales iba a utilizar. En un principio lobos y borregos era precisamente los que dije nunca voy a utilizar, porque están muy manoseados, muy manidos, ya existen, en todos lados se utilizan las relaciones entre estos animales como un abuso de poder. Y luego detecté que precisamente el que se hubieran vuelto tan importantes en todas las culturas, en todas las religiones se puede utilizar un momento en donde se menciona la relación entre el lobo y el borrego. Me parecía el mejor ejemplo en que una escena tan antigua había como evolucionado en significado. Era como un ejemplo de narración que había tenido como una carga imposible ya de significados. Y también me interesaba que era el ejemplo más claro en donde de cómo los humanos utilizamos a los animales para explicar nuestra propia moral, que era de alguna manera de donde venía este trabajo probablemente. Los animales, los borregos no, pero los lobos son lobos actores. Yo tenía claro que no quería que hubiera violencia real, bueno, por varias razones. Yo no hubiera aguantado ver ese ataque, y menos teniendo que ver con algo que era tan íntimo, tan personal. Como lo decía Ginsburg, la afectación que pudiera haber en mí como individuo después de provocar ese tipo de recreación podía ser irreparable. Entonces de ahí fue que trabajé con un etólogo que me ayudó a entender la manera en que acechan los lobos, cómo podrían atacar en una situación como esta, que yo le dije, imagina que es un campo abierto, dime cómo sería un ataque de este tipo. Y realmente los etólogos estudian este tipo de acechos en lobos de una manera horrible, que se ponen en una casetita en alto en un rancho, en el campo, y esto es como para ver los niveles de, ¿cómo se llama? O sea, como el efecto del cautiverio que tienen los lobos. Tratan como de mantener su salvajismo lo más posible y hacen este tipo de pruebas, ¿no? Como para medirlos. Entonces los sueltan de repente a lobos en un campo abierto y dejan en medio a un animal, a un burro, a un caballo, y estudian la manera en que atacan, cuál es
cuáles son las zonas que atacan primero. Bueno, no voy a escribir, pero es muy claro la manera en que matan a un animal y es súper cruel. O sea, van a los órganos vitales y, bueno, perdón, tardan en llegar a los órganos vitales, primero atacan los miembros motrices y los animales básicamente mueren de shock. O sea, los órganos vitales es lo último a lo que se accede. Y bueno, en fin, a partir de todo eso, él dijo cómo estos lobos actores debían de correr, de actuar con los borregos, y entre ellos nunca hubo contacto, realmente por el tipo de pisada que tiene un animal y el otro. Los lobos primero atacaron a nada, o sea, fue como se provocó que hicieran un acecho sin que existieran, bueno, no se utilizó un borrego como presa, sino se utilizó a un amigo perro de los lobos que los esperaba del otro lado del suelo, y esa era como la carnada para que siguieran la ruta que los entrenadores querían provocar. Y los lobos, al parecer, han evolucionado de una manera en que sus garras las contraen para no hacer ruido en los acechos, y entonces básicamente van como flotando en las almohadillas, con lo cual su marca es menos clara que la de un borrego, que es muy nervioso y que tiene unas pezuñas afiladas y pisa como muy duro. Entonces, a raíz de eso decidimos que los borregos huyeran 2 o 3 horas después, cuando las losetas estuvieran un poco más frescas, porque si no, porque con las pruebas que hicimos realmente atravesaban y rompían las losetas. Y bueno, este es ya el momento en donde lo instalamos en el Tamayo. La ruta que se diseñó con el etólogo simula que llegaron como desde la entrada del público. Hay estas esculturitas que como tienen un principio muy simple, son barretas, pata de cabra realmente. Entonces me interesaba cómo en el mundo de las herramientas y de las armas se utiliza esta nomenclatura que viene del mundo animal a partir de la morfología de los objetos. Y entonces a mí me gusta pensar que en esos objetos se aplican los animales como nosotros los humanos los utilizamos, lo que decía antes, como para ejemplificar o entender nuestros conflictos morales. Y ahí lo que hice fue esas 2 herramientas funcionales, las convertí en bueno, una especie de armas con los que puedes eliminar. Hay un machete y una lanza. Y los dibujos, eso es algo que casi siempre hago, que expliqué ya un poco antes en la exposición en labor. Son una mezcla de registro documental del proceso previo que hay a todos estos trabajos. Funcionan como pistas. Me gusta que a veces imponerme que tienen que ser pistas muy verídicas y otras veces son totalmente ficcionales, y entonces son una especie de pistas falsas que lo que hacen es enriquecer o desviar como el sentido inicial del trabajo. Por eso es que digo que los dibujos intento siempre hacerlos en el último momento del trabajo, cuando me sirven como para afinar o rellenar huecos argumentales o conceptuales en el sentido del trabajo en general. Entonces aquí se dio eso especialmente por 2 factores. Uno fue que fue el terremoto del 2017, justo cuando se iba a inaugurar. Entonces
La exposición estaba terminada y estuvo un mes sin acceso al público. Entonces me permitió como ver todo terminado y afinar elementos. Esta es la escena de Ajalpan. En donde hay el supuesto día en donde los trabajadores se dan cuenta que el trabajo en el que invirtieron tanto tiempo el día anterior fue arruinado porque unos animales lo pisaron. Eso es algo que sucede siempre en las ladrilleras, pero aquí llevado a un extremo, porque realmente arruinaron todo el trabajo y porque fue una escena muy violenta sobre el suelo. Y bueno, hay como esa mañana en donde el pueblo sale a buscar a los responsables, encuentran a los dos lobos y se preparan para lincharlos en la plaza, lo cual sucede con los delincuentes en Ajalpan y es conocido un poco el pueblo por eso, porque en los últimos años la población ha tomado el control de lo que hacen con los delincuentes, ¿no? Y entonces hay un punto que es real. Yo recuerdo que la ladrillera era bastante así, el paisaje era así, pero bueno, esto obviamente no sucedió. A veces juego a que sí sucedió. En la exposición, por ejemplo, era todo muy ambiguo, entonces no sabía si mis dibujos eran reales o no. Aquí tengo la oportunidad de explicarlo que no fue así. Esta es como una escena fetiche que tengo en donde en algún momento, cuando estoy cansado, junto a todos los amigos que me ayudan a instalar el trabajo, empezamos a beber. Eso es algo que realmente sí hacemos casi siempre al final de los montajes todos los días. Y ese cansancio se vuelve en un impulso sexual y empezamos a tener sexo entre todos. Esto es ya como ya es obviamente una locura. Son las cabezas del lobo y el borrego representando esa escena sexual en la lengua del borrego. Esto también es como una pista rara en la configuración de todo el argumento. El fondo es real, ahí se ven, siempre había ese paisaje muy bonito en donde todo el pueblo de Ajalpan tenía sus hornos funcionando y estaba lleno de chimeneas. Y entonces surgió la invitación del Tamayo a decir, ¿por qué no haces un libro? Y lo presentamos en la conclusión de la exposición. Entonces apliqué algo que siempre había querido, que era continuar lo que es el montaje físico de una exposición a partir de dibujos. Entonces esa idea de rellenar huecos lo pude lograr de una manera como más eficaz. Y esos dibujos que se repiten vienen de una escena que recuerdo en el hotel en Tehuacán donde me quedaba. Casi siempre intentaba quedarme ahí en todos los viajes. Y aparecen, ahí está en la mesita de noche, están ahí las cabezas. Luego ahí arriba hay una referencia, una imagen que no estaba en el hotel, evidentemente, que es un dibujo que yo hice hace años con un colega con el que a veces trabajo, que se llama Eric Beltrán, y con Jorge Aviña, un ilustrador. Hicimos un libro y representamos una escena en donde Ginsburg va siguiendo las huellas de un animal en el bosque y no sabe que realmente las huellas son del diablo que está escondido detrás de un árbol. El resultado fue este libro, que es básicamente esa escena que acaban de ver, recorrida en mi cabeza
viendo como todos los detalles que se encontraban ahí, el baño, el espejo, la televisión, las cosas que llevábamos en nuestras bolsas, la ropa que algún día llevábamos. Esto son las guardas del libro. Es el mapa original que utilizamos dentro del Tamayo para armar el suelo. Cada loseta está numerada, entonces tuve que armar un mapa así grandote en donde se dibujé cada huella y cada número, entonces ahí se iba siguiendo, ¿no? Siempre que había dudas acudíamos al mapa. Y previamente, yo nunca pensé en este dibujo como parte de la obra, entonces antes de inaugurar yo quité ese dibujo y me lo llevé a la casa, y en algún momento pensé que iba a trastocar la funcionalidad de esa imagen y le iba a convertir, lo que eran las losetas, lo iba a convertir en una especie de días que conformaban un calendario, y ahí representé como varios días o momentos de sexo. Es como un calendario sexual sobre ese mapa. Y hay dibujos de distintos niveles. O sea, están todas esas escenas del cuarto que les digo, y luego hay hojas sueltas que tienen como un valor secundario o otro tipo de valor en el argumento. Por ejemplo, es totalmente como fidedigno o documental de la camiseta que llevaba uno de los entrenadores ese día, que es un cuate muy interesante que vive en Jardín Balbuena con un montón de lobos en la azotea, y él viste como con parafernalia de lobo todos los días, tiene una colección muy grande de camisetas, trae anillos de lobo, trae este colgajo que era, bueno, no es un colmillo de lobo, eso no sé qué sea. Y luego, bueno, están todas estas escenas de detalles del cuarto. Esto tampoco estaba ahí, pero es la manga de entrenamiento con la que los lobos, lobos y perros, porque también ellos tienen perros para películas y eso, con esta los entrenaban para atacar, porque casi siempre los buscan para escenas de ataque. Y yo se los cambié por una nueva y me la quedé. En algún momento iba a aparecer era un elemento de una escultura más grande que iba a estar en el centro del Tamayo, pero era demasiado violento ese objeto y decidí que no quería mostrarlo. Este es el exterior del cuarto, es el cuadro que les digo. Este es un libro que efectivamente leí en ese tiempo, que se llama Freud en México, y aunque Freud nunca estuvo acá, Rubén Gallo, que es el autor, trató como de investigar e imaginar todas las conexiones que pudieran existir entre México entre Freud y la cultura mexicana. Y bueno, es una ilustración de una pintura de Salvador Novo, el poeta, saliendo a ligar en bata en un taxi por la noche. Se conoce que él tenía una fascinación por los choferes de taxis y camiones. Entonces ahí vemos el mapa, el libro, el reflejo del espejo del baño. Hay un acercamiento al cuadro, una escena de arriba. Bueno, son mis aretes, un poco exagerado. Quise como representar por medio de mis aretes como todas las contradicciones que tengo. Y bueno, digamos, estas escenas sexuales es un ejemplo de lo que les decía antes de esos intereses que empezaron a emerger últimamente, que me di cuenta que eran muy poco
populares. O sea, creo que hacer estas escenas eróticas desde el punto de vista de un hombre heterosexual es totalmente fuera de lugar actualmente, y de alguna manera me gusta que así sea. Me da como la certeza de que por más impopular que sea, es algo que yo quiero hacer, y también me gusta creer que esos elementos que han emergido son como partes inherentes a la historia ancestral del mundo del arte. O sea, son como unos temas muy básicos que están ahí presentes, pero que por algún momento se van relegando, aparecen. Pero en la historia siempre creo que van a ir apareciendo, como esta representación de conflictos morales, la sexualidad, la muerte. Entonces, básicamente el proceso en el que estoy ahorita es como tratar de no preocuparme de decir cosas demasiado que parezcan relevantes, y ser como más honesto con las cosas que quiero trabajar. La escultura es algo nuevo para mí. O sea, yo no, realmente todas las técnicas las he ido descubriendo, pero la escultura era algo que para mí tenía mucho, lo sentía como muy ajeno a lo que me interesaba hacer, y ahora disfruto mucho con este nuevo placer de aprender nuevos materiales, nuevos procesos, y tal vez como es a partir de ser ese campo como lodoso, nuevo, casi todas las decisiones formales intento que sean un resultado a medias de lo que supone el aprender esa nueva técnica, y los limitantes que tiene el lugar. Lo que hice con el agujero es exactamente eso. Entonces eso me da una cierta seguridad ante las decisiones escultóricas que tomo. O sea, no me siento seguro diciendo esto se va a ver así, porque seguramente sería algo muy amanerado si hago eso, porque no tengo experiencia. Entonces, por eso terminan teniendo ese aspecto como muy relacionado al mundo del trabajo, todas las esculturas que hago, porque también, aunque no puedo hablar que mi trabajo es comunitario ni colaborativo, sí trato de crear una implicación en el proceso con todos los trabajadores, como tratar de ser lo más honesto con ellos, de cuál es su papel, cuál es el mío, y en algunos casos es amistad de verdad, otras veces por lo menos trato de que tengan un trato digno, y porque sé que son parte elemental del resultado de esas esculturas. Entonces ellos a veces son medio responsables de algunas decisiones, yo ahí funciono medio como guía. Entonces, pues más o menos de ahí vienen como mis decisiones formales en torno a la escultura. Pues antes que nada, muchas gracias. Tengo dos preguntas que van un poquito vinculadas entre sí. Una es si esta metodología que me llamó mucho la atención y la mencionas como en trabajos diferentes, o bueno, yo la denominaría como entrevista o diálogo, si tú la consideras como etnográfica dentro de tu trabajo, sobre todo porque mencionas mucho Ginsburg, historiografía, o sea, hay muchos elementos que entre sí, al menos conceptualmente, se vinculan, ¿no? Lo cual también me parece bastante interesante. Y ligado a ello también, ¿cómo pasas un poco de este proceso de
de comprender al otro, de ir entendiendo poco a poco cuáles son las ideas como detrás, ¿no?, de la obra, y cómo tú al retomar todo lo que obtuviste en ese diálogo, lo transformas ya en una materialidad, ¿no?, que es lo que nos has explicado. Sí, pues durante un tiempo, como para justificarme, pensé que las cosas que hacían se asemejaban mucho a una especie de… que yo fungía como una especie de ensayista, eso para sentirme tal vez más tranquilo en mi manera como errática de adaptarme a diferentes lugares, y que creo que es un producto de lo que mencionaba al principio, de haber de repente caído en esta cadena de invitaciones a producir obras en lugares que para mí eran totalmente ajenos culturalmente. Entonces, una de las justificaciones que encontré era eso, que yo daba una opinión sin ser experto a partir de una pequeña investigación. Y también es verdad que hay esa relación con la etnografía y el trabajo de campo. Y creo que durante un tiempo me sirvió también como para justificarme, a partir como de cuál era mi punto de vista, mi implicación con las comunidades que viven en estos lugares. Pero me he dado cuenta que gran parte de las razones por las que ahora reniego de toda esa manera de trabajar los 10 años es porque siempre había un momento de frustración, y en donde reconocía que había algo de usurpación, por decirlo así de una manera un poco heavy, porque uno llega, trabaja en esos sitios, trata de ser muy responsable, pero la manera en que funciona la distribución y los tiempos en este tipo de trabajos no da para una implicación real ni un seguimiento con esas relaciones que uno naturalmente establece en esos sitios. Entonces, diría que más bien el detectar la similitud con esos métodos más pertenecientes a un antropólogo o a un etnógrafo fue lo que me hizo decidir que no quería trabajar más así. También siempre dije, yo hago esto, pero sin el rigor de un antropólogo, como podría ser. Yo saco partido de esa falta de rigor porque mis intenciones son otras cuestiones, pero ahorita puedo reconocer que el detectar esa relación que yo establecía con el otro siempre me incomodó, y traté de hacerlo muy bien, pero hay algo que no me gusta, y por eso es que ahorita trabajo de otras formas, y no solo por eso, pero podría ser una de las razones, y los temas son temas que tienen que ver sobre todo conmigo, y o sea, son temas que yo puedo defender totalmente porque son de un ámbito totalmente íntimo. Pienso que esto va a cambiar en algún momento, me voy tal vez a relajar en este sentido, pero ahorita estoy en ese momento de cambiar totalmente. Como una pregunta que tenía y que me interesa mucho, que cruzó un poco la plática, fue que desde el principio dijiste que no quieres dar ciertos tipos de explicación, ¿no? De explicación. De explicación, o no quieres basarte sobre este tipo de conceptualismo, de ver, ¿no? Una explicación conceptual. Y también de repente dijiste, ¿no? Mencionaste como un momento de incomodidad respecto al sistema del arte, sobre todo en un pasaje, ¿no? De lo emergente, digamos, a una edad
distinta según el mercado, ¿no? Y me interesaba un poco cruzar estos dos aspectos, porque creo que, bueno, para mí son relevantes y quería saber tu opinión, aparte del trabajo que me pareció increíble. Y te agradezco mucho la charla. Gracias. Sí, o sea, cuando digo que me cuesta estructurar, o sea, yo puedo explicar un trabajo, me alargué, ya veo un montón con esto, porque todos tienen muchos elementos y siempre se han configurado de una manera muy narrativa, entonces da para decir mucho de cada uno de los trabajos, pero siempre he sido como muy errático en las decisiones que tomo, lo cual provoca confusión para encontrar cuál es el meollo de las cosas que hago. Y siempre he sentido esa presión de detectarla, ¿no? Y creo que esa presión viene de estas estructuras que antes hablaba, con las que me eduqué y nos hemos educado la gente de mi generación. Y ahorita estoy en el momento de decir, pues es que ese meollo no es tan importante. O sea, ese meollo lo necesitan los curadores, los coleccionistas, bueno, algunos curadores, algunos coleccionistas, algunos directores de museos, para simplificarles la vida y para en algunos casos, ilustrar sus ideas. No estoy generalizando, obviamente no es siempre así, pero a uno lo entrenan a tener muy claras las cosas, y eso es una especie de corset que en algún momento, sin darte cuenta, te creíste que tu trabajo era de eso y ya seguiste ahí como forzando a que tu trabajo parezca eso. Y yo creo que a mí me pasó en algún momento, o sea, el cajón donde siempre me metían era como, sí, trae esa onda de la microhistoria, entonces ya ahí eso explicaba todo, ¿no? Porque aparte la microhistoria es algo que podría explicar el trabajo de un montón de artistas. Ya el nombre te hace pensar que puedes hablar de X cantidad de cosas, ¿no? Por lo de micro y lo narrativo, no sé qué, ¿no? Entonces, de ahí es que digo que me quiero quitar esas limitaciones, y lo único que creo que me lo permitió fue ese momento en donde vi pues que mi vida ya no era como era antes, no era tan fácil a nivel como de mostrar mi trabajo, de sobrevivir vendiendo mi trabajo, y eso me hizo ver que yo no le debía nada a nadie. O sea, yo no tenía que mantener contento a nadie, y eso me hizo limpiar esas imposturas. Esa es la relación que puedo encontrar entre esas dos cosas. Pues te agradecemos mucho, Jorge, y todos. Gracias a ustedes. Acá nos vemos la próxima semana. Gracias.